Gracias a ti, Pablo, por acceder a dar esta muy interesante charla. En nuestro ciclo de charla, que es muy importante porque para nosotros es muy importante esto de incluir distintos aspectos de la biodiversidad, y hasta ahora no habíamos abordado alguna charla que hablara así directamente de los cactus, y menos de los eriocisis, donde la mayoría de la gente, uno le habla de cactus y todos piensan al tiro, no sé, por ejemplo, en el quisco, que es como mucho más conocido, en verdad. Entonces, Es muchas verdad. gracias. Y sin más, también agradecer a toda la gente que nos está sintonizando y viendo en vivo. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en la sección de comentarios y nosotros las vamos a ir respondiendo en orden de llegada una vez finalizada la charla. Así que eso, dale nomás, Pablo. Ya. Bueno, tener mi celular porque a veces me voy en la volada hablando y me extiendo demasiado. Sobre todo con estos temas que me gustan mucho, ¿no? A veces me toca hablar de temas que no son mis temas regalones. Y creo que esta semana he hablado de puros temas que me interesan mucho. Entonces, podría hablar mucho de eriocice, mucho de conservación de cactus. Entonces, el tema que propuse yo hablar, ¿cierto?, en esta charla es un tema que es un poquito evolutivo y ojalá tratar de abordar no solo la diversidad de especies, ya como desde el punto de vista fotográfico, sino que más bien algo que me gusta a mí, tratar de indagar de los procesos, ¿no?, que generan las especies. Entonces vamos a ver si lo logro, a ver si nos cuentan al final si es que logro el objetivo. Entonces, justamente se trata de esto, ¿no? ¿De dónde salen o de dónde vienen estos locos bajitos? El origen de las especies de los cactus eriocice. Y ahora, ciertamente, los cactus que yo voy a hablar ahora son cactus bajitos, ¿no? No son cactus grandes en términos de tamaño, altura, o probablemente la imagen mental que uno tiene de los cactus del desierto, ¿cierto? Un cactus columnar con su bracito así, el típico saguaro. Esto es otro tipo de cactus, y eso lo hace bastante especial. Vamos a ir viendo distintos tipos de singularidades. Entonces, quisiera agradecer por la invitación. Estoy feliz de presentar los temas que me gustan, y espero que poder también transmitir la pasión que tengo por los eriocices, por los cactus, y para poder tratar de entender también cuáles son los mecanismos que dan origen a las especies que tenemos, ¿no? Partamos con algunos temas para aclarar, ¿no? ¿Qué es la evolución? La evolución a veces se ocupa como un concepto que aplica a cualquier cosa, que incluso a veces se ocupa como un concepto de sofisticación y complejidad, pero en realidad los biólogos no entendemos necesariamente como un aumento de la complejidad la idea de evolución, ¿no? Sino que más bien subyace la idea de diferenciación, ¿no? Y no es cualquier tipo de diferenciación, sino que tiene que ver con una diferenciación en relación a un ancestro en común, ¿ya? Entonces eso es súper importante, tener claro que cuando uno habla de evolución es cambio, cualquiera que este sea, y ese cambio tiene que ser respecto a algo, no puede ser un cambio en que no podamos de alguna manera estimarlo de manera comparativa, ¿no? Entonces, en general, esa es la idea, ¿no? Y esa idea viene básicamente desde Darwin, ¿no?, que surge y establece con claridad una manera de pensar, una manera de pensamiento evolutivo. Y normalmente Darwin es conocido por su libro El origen de las especies por medio de la selección natural, ¿cierto? Pero hay una idea detrás que es incluso más importante y más fuerte, que es la idea de que los seres vivos evolucionan, y esa evolución se basa en justamente lo que dije anteriormente, en la idea de cambio en relación a un ancestro en común. ¿Ok? Y esa idea es una idea fundamental en biología, ¿no? Entonces, es crítico saber cuáles son las relaciones de ancestros y descendientes para poder entender muchos aspectos evolutivos. De hecho, esta idea es tan fuerte. Voy a prender mi puntero láser.
que la idea es básicamente que todos los seres vivos, de alguna manera, podemos organizarnos en una secuencia de origen, ¿cierto? Como este árbol de la vida, en que uno podría trazar hacia el pasado los distintos ancestros hasta llegar incluso a un ancestro único que dio origen a la vida en la Tierra. Esa es como la idea que subyace, ¿no? Entonces, las ideas en general en evolución tienen que obedecer ese principio, el principio de ancestro o descendencia, o también la idea de monofilia, que es un poco lo mismo, pero que tiene más que ver con el tema de la clasificación de especies y la taxonomía. Es decir, una clasificación taxonómica, para que sea buena, para que perdure en el tiempo, debe incluir los ancestros comunes y sus descendientes. Entonces, la idea es básicamente poder utilizar distintas herramientas que van a permitir hacer esa trayectoria, una trayectoria que no es lineal, como se muestra aquí, ¿cierto? En este GIF de Pictoline, sino que es más bien normalmente una secuencia de origen de distintas ramas en un árbol evolutivo, ya lo que sería el árbol de la vida. Y uno podría hacer basarnos, ya sea como se muestra acá en el caso de los humanos, pero básicamente cualquier ser vivo, ¿cierto? Se supone, ya vamos a hablar de la generalidad y no de las excepciones, ¿ya? Y esas excepciones tienen más que ver con el mundo de los microorganismos, tiene este tipo de aspectos, una suerte de árbol que va a empezar a generar distintas ramas a lo largo de la historia de la vida de la Tierra. Entonces, aquí surge algo que yo lo he visto en muchas presentaciones y en realidad surge de manera reiterada, ¿ya? Y de alguna manera me siento un poco tocado por lo que se dice, porque yo trabajo en evolución principalmente, pero también me toca hacerme cargo de temas taxonómicos. Todo el mundo sabe que las cactáceas es un grupo de plantas que su taxonomía y su clasificación puede ser un dolor de cabeza para muchos, ¿ya? Sobre todo porque preguntan esto, ¿por qué los taxónomos cambian el nombre de las especies? ¿No? Y podría explotar de rabia, porque pasa mucho que la gente se aprende un nombre y me dicen, pero ¿cómo de nuevo cambió el nombre? Bueno, pero hay ideas científicas de fondo de por qué hay que cambiarle el nombre a las especies. Hay muchas razones de por qué podría ocurrir eso, pero podría decir cuál es una de las principales. Y justamente una de las razones principales tiene que ver con que la clasificación taxonómica no cumple el principio de monofilia. Es decir, hay ancestros que están quedando fuera en mi grupo, mi clasificación no está incorporando toda la descendencia, puedo estar poniendo dos poblaciones como que fueran poblaciones hermanas, pero en realidad no son hermanas y hay otras poblaciones o especies que son mucho más cercanas. Entonces, para poder calzar, ¿cierto?, una clasificación taxonómica y que ésta tenga lo menos incertidumbre posible y perdure en el tiempo, esta debe satisfacer el principio que une la biología evolutiva, ¿no? Este principio de ancestro y descendencia. Y este problema de la clasificación podría ocurrir a cualquier rango taxonómico, desde clasificaciones infraespecíficas a nivel de especies, género, familia. Entonces, si es que se detecta mediante algún tipo de evidencia de que el género en realidad es un género que no es monofilético, que no cumple el principio de ancestro-descendencia, ese género no está bien y debe ser actualizado para que calce con el principio que va a unificar nuestro pensamiento evolutivo. Y para ello, ¿qué hacemos en general los biólogos? Los biólogos sistemáticos nos dedicamos muchas veces a hacer este tipo de árboles filogenéticos, ¿ya? Que es básicamente el árbol, ¿cierto?, que nos va a unir a todos los seres vivos en esta secuencia de origen de los distintos grupos. Lo otro que hay que tener claro que muchas veces, en realidad siempre, estos árboles filogenéticos son hipótesis, ¿no? Y por lo tanto pueden depender de su incertidumbre o de la evidencia disponible, ¿no? Y la evidencia
la magnitud de la evidencia que uno puede obtener claramente tiene que ver con el desarrollo de la disciplina, en este caso de la botánica en nuestro país, ¿no? Nosotros somos los principales llamados a estudiar la taxonomía y sistemática de nuestra flora. Y en la medida que también avanzan las técnicas, avanza la capacidad de generar evidencia para apoyar o no una determinada clasificación. Antiguamente era más bien morfológico, ¿no? Miramos cómo son las flores, qué características del hábito comparte, y en función de eso se hace una clasificación. Hoy en día se ha tendido a algo mixto, que ojalá es tener información morfológica para poder al menos identificar las especies de manera visual y no necesitar un termociclador o hacer secuenciación de ADN para poder identificar una especie. Sin embargo, hay grupos que son complejos en términos de su morfología, porque pueden parecerse mucho a pesar de que son distantes en términos de su historia evolutiva. Y ese es el ruido que empieza a generar y finalmente lleva a que uno termine cambiando ciertos nombres. De hecho, esto puede ser bastante complejo, ¿no? Como pueden ver acá, yo sé que no se lee, pero es para mostrarles cómo se organiza el árbol de la vida de los angiospermas, ¿no? Y eso que esto es un árbol simplificado, en que no tenemos todas las especies, sino que básicamente tenemos los órdenes de las angiospermas y características morfológicas que las van haciendo singulares. Entonces, es un trabajo continuo y que se debe ir actualizando en función que uno va obteniendo cada vez más información y evidencia. También, una de las ideas importantes en biología que es complementaria a esta idea de que todas las especies nos podemos organizar en un árbol de la vida, es que la biodiversidad no se va a distribuir de manera homogénea en el espacio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 figuras de Sudamérica y vemos cómo se distribuye los endemismos, ya sea de aves, aquí, mamíferos y anfibios, ¿ya? Entonces, ¿qué surge acá? Ciertamente van a haber zonas de mayor diversidad y zonas de menor diversidad. Y eso, tal como el pensamiento evolutivo surgió hace más de 100 años, esta idea de que las especies se distribuyen heterogéneamente también tiene mucho tiempo. De hecho, Humboldt, ya tempranamente, a inicios del siglo XIX, planteaba esta idea de que las especies tienen gradientes, ¿ya? La distribución de la riqueza de especies en general va a estar asociado ya sea a gradientes latitudinales, ¿ya? Él hablaba de que cuando uno se acerca a los trópicos va a haber una mayor diversidad de formas, de colores, para referirse a lo que nosotros hoy en día conocemos como biodiversidad. Y no solo eso, sino, por ejemplo, este es el volcán Chimborazo. Él mencionaba cómo cambiaba las especies a lo largo del gradiente altitudinal. Entonces este es un mapa fantástico, en extremo detallado, en que por un lado tienes la vegetación, ¿cierto? Tiene algunos aspectos importantes como la nubosidad, donde choca, donde está el hielo. Y a este otro lado tiene una lista de las especies que uno puede encontrar en los distintos pisos altitudinales. Entonces, ¿cuál es la idea que subyace? Que esta heterogeneidad de la distribución de las especies o de la riqueza está también asociado a gradientes ambientales, ¿cierto? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de las plantas, todos los que hemos tenido plantas en la casa, ¿cierto? Que nos gusta jardinear, sabemos que no todas las plantas se dan igual y va a depender en qué parte de la casa debo poner mi cactus, ¿cierto? Ojalá es un lugar con harta luz, los helechos, ¿no? Probablemente donde viven los helechos no va a ser igual al microclima que donde voy a poner los cactus. Entonces hay cierta idiosincrasia que tienen los distintos grupos biológicos dependiendo de sus adaptaciones, dependiendo en fondo, de sus requerimientos fisiológicos. Entonces, ¿cuál es el factor fundamental de las plantas? Es la presencia de luz, ¿ya? Las plantas, en el fondo, crecen y gran parte de su metabolismo va a depender de la luz solar. Sin embargo,
en un bosque puede haber bastante poca luz, ¿ya? Entonces, eso para algunas especies podría ser una barrera, ¿no? Sobre todo aquellas plantas que se denominan como sombra intolerantes. Si yo tomo un cactus, ¿cierto? Un copiapoa de Copiapó, y lo pongo, y vivo yo, qué sé yo, en Valdivia, y lo tengo debajo de mi bosque valdiviano, ese cactus sí o sí va a morir, no va a tener la luz suficiente para vivir de manera saludable, se va a enfermar y va a haber, no va a estar feliz, probablemente va a tender a morir, con suerte va a florecer. También el agua es algo fundamental, ¿no? Fundamental, puesto que las precipitaciones van a sufrir gradientes en que vamos a tener zonas del continente con alto nivel de precipitaciones y zonas con bajo nivel de precipitaciones. Entonces, si es que el agua también es algo fundamental para el crecimiento y el metabolismo de las plantas, si es que el agua es deficitaria, alguna respuesta ecológica evolutiva debe tener la planta para poder sobrellevar eso. Entonces, no todas las plantas van a crecer de manera igual en cualquier tipo de condición de precipitaciones. Y más aún si es que esas precipitaciones son en forma de nieve, es decir, situación de alto frío, con puntos de congelamiento. Eso también va a incidir, ¿cierto?, sobre las especies. No todas las especies, si es que no tienen la capacidad de tolerar las heladas, van a poder vivir. Nuevamente, si yo me traigo una planta del trópico, una bromelia, y la pongo en Punta Arenas, esa planta va a morir en la primera helada, ¿no? Entonces, empiezan a haber ciertas barreras que afectan a las poblaciones, pero también a la distribución de las especies. Y la ausencia, ¿no? La ausencia de precipitaciones ciertamente puede ser algo crítico también. Y por otro lado, las especies vegetales, ¿cierto? Las angiospermas, tienen esta cosa maravillosa llamada flor, que ciertamente es un órgano que les va a permitir reproducirse de manera bastante eficiente en muchas especies, pero para eso requieren de alguna manera lograr seducir a algunos polinizadores, entregarle recompensa y generar una cierta fidelidad para que el polinizador le haga el trabajo de llevarle el polen, ¿cierto?, a la parte femenina en la flor, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos, de alguna manera, son lo que se denomina como el nicho ecológico, ¿ya? Que es básicamente todos los aspectos, tanto bióticos como abióticos, que van a permitir que una población persista en el tiempo. Y evidentemente, ¿cierto?, para las angiospermas, las plantas con flores, las precipitaciones, la temperatura y la polinización va a ser muy relevante. Y no va a ser cualquier polinizador que la planta va a recibir, ¿no? De alguna manera va a haber un acoplamiento entre lo que la flor o la especie puede demostrar y atraer a través de sus flores, pero también a nivel de la percepción de los polinizadores, si él toma la decisión finalmente de visitar una flor, ¿ya? Entonces, son esos tres componentes que son extremadamente importantes y que de alguna manera gran parte de la diversidad vegetal va a depender para poder tanto habitar un lugar y subsistir y persistir en el tiempo. Ahora, si además uno le pone esto una dimensión de la capacidad de dispersión de las especies, básicamente lo que voy a tener es trasladar este ámbito de precipitaciones, temperatura, polinización, más la dispersión a la distribución geográfica de una especie. ¿Ya? Una especie probablemente no va a poder vivir en un lugar a la cual no tiene la capacidad de resistir si es que hay filtros ambientales operando o si no está su polinizador que le va a poder permitir generar sus semillas y por lo tanto la descendencia. Entonces, desde ese punto de vista ecológico, cabe la pena preguntarse de dónde vienen estos locos bajitos, ¿ya? Desde el punto de vista de la secuencia de origen en el árbol de la vida de las angiospermas, ¿cierto? Pero también cómo es su relación en cuanto a su distribución geográfica.
y el uso del espacio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos integrantes de la tribu Notocacté, ¿ya? Eriocice, Censulato, Llavia, Parodia, un par más que hay por ahí. Como les mencionaba, las cactáceas tienen un tema, ¿ya? Un tema que ha generado dolores de cabeza por parte de los taxónomos durante fácil 100 años, ¿no? En que básicamente todas especies pueden ser parecidas, tener formas de crecimiento relativamente similar, pero ser completamente distintas en cuanto a su cercanía evolutiva. Entonces, por ejemplo, tenemos mamilarias, ya que tienen crecimiento globoso, pero son muy lejanas respecto a lo que tenemos en Chile como Eriocice o los Copiapoa. Han pasado millones de años probablemente de diferenciación. ¿Ya? Si uno los puede ver relativamente similar en términos de su forma, pero si uno estudia su genética, son muy diferentes. Y eso pasa con cactus globosos, con cactus columnares, que en un sentido grueso son similares. De hecho, los primeros cactus en Chile fueron descritos como equinocactus, ya un grupo que claramente no hay en Chile, pero esta gruesa cercanía morfológica genera esa confusión. Y además, como las cactáceas tienen una estrecha relación con sus polinizadores, si comparten polinizadores similares, ya por ejemplo picaflor, ¿qué es lo que va a suceder? Puede tender a que sus flores tiendan a parecerse evolutivamente. Flores, qué sé yo, tubulares, rojas, con néctar. Otra característica del pensamiento evolutivo es que son factores que han ocurrido de manera histórica, ¿ya? Entonces, en general, para poder entender cómo se origina un grupo o cuál es la trayectoria evolutiva de un grupo, hay que irse al pasado para ver qué relación tiene con la historia de la Tierra, ¿no? Sobre todo con la historia climática. Entonces, sí, aquí vemos una figura, que estamos aquí en el presente, 60 millones de años hacia el pasado, como pueden ver es bastante tiempo, y alrededor de los 35 millones de años se generó un cambio climático relevante. Incluso eso se experimenta desde antes, pero más o menos a los 35 millones de años se generó la capa de hielo en la Antártica permanente, ¿ya? Generando cambios globales, y dentro de esos cambios globales fue el descenso de las temperaturas a nivel mundial, lo que redujo la evaporación de los océanos, haciendo que los desiertos se expandieran en distintos lugares del planeta. Ya, esta es una figura que es un poco similar. Entonces tenemos aquí la temperatura global en azul, una escala de tiempo, y tenemos el patrón de diversidad de las cactáceas, de las ice plants, que son unas plantas de la familia Isoacea, Litops, los ágaves y pastos C4. ¿Y qué sucede? Aquí vemos también un descenso de la cantidad de CO2 en la atmósfera. Y es curioso, ¿ya? Porque uno pensaría que en fondo las cactáceas evolucionaron cuando los desiertos se expandieron, ¿no? Sin embargo, la familia cactácea es bastante más antigua que ese fenómeno de expansión. ¿Ya? Obviamente no está exactamente aclarado cuándo fue el origen, pero sí se sabe que es antes de este fenómeno tanto de enfriamiento, de expansión de los desiertos, sino que muchos grupos en realidad pudieron haber evolucionado por una reducción de la cantidad de CO2 en la atmósfera, porque ustedes saben que las plantas necesitan CO2 para poder hacer fotosíntesis. Esta reducción pudo haber gatillado que, como estas plantas probablemente ya eran suculentas, tienen un tipo de fotosíntesis especializado, y eso habría sido lo que aprovechó desde el punto de vista como una oportunidad ecológica, y todos estos grupos diversificaron, ¿ya? Es decir, gran parte de las cactáceas o de los grupos de cactáceas que vemos hoy en día se remontan a este descenso brusco del CO2 que ocurrió por ahí por los 15 millones de años en el pasado, y finalmente fue lo que gatilló la diversificación de distintos grupos.
incluso distintos tipos de estudios ya muestran que nuevamente las cactáceas van a tener, ¿cierto?, la riqueza, una distribución heterogénea en Sudamérica en este caso, con algunos centros de diversidad muy altos, sobre todo relacionados con lo que es el norte de Argentina, sur de Bolivia, ya lo que se conoce como el Chaco, o cercano al Chaco. ¿Mm? Y esa zona en Argentina, sobre todo la porción oeste del Chaco, que es una porción bastante seca y cálida, se ha planteado que es el centro de origen, tanto para la familia, pero sobre todo de las distintas subfamilias que poseen las cactáceas, ¿ya? Y eso lo sabemos, o más bien podemos hipotetizarlo, porque esta zona va a poseer distintos grupos bastante antiguos y relictuales, ¿no? Como el grupo de las Maiguenioides o Puntioides, incluso a nivel de las cactoides, que son las cactoides, la subfamilia más diversa de las cactáceas, y aquí tiene una especie bastante interesante que es la Blossfeldia, ¿no? Que sería como, al menos tendría el ancestro común más cercano con todo el resto de las cactoides. Incluso ese mismo patrón se vería para las Notocactae, que es una tribu dentro de la subfamilia Cactoideae. Entonces aquí tenemos ya un árbol filogenético bastante complejo, ya tiene mucha información, varias especies. Estos son árboles filogenéticos que se hacen, para ponerlo en simple, comparando distintas secuencias del ADN de un montón de especies. Lo que quiero resaltar es básicamente algunas fechas. Entonces, Notocactae, que es el grupo al cual pertenecen los Eriophyce, tendría unos 12 millones de años, y Eriophyce tendría 8 millones de años. Entonces, tal como ya mencioné, esto calza con algunas fechas relevantes, ¿ya? Sobre todo a nivel global, con la etapa más avanzada de la reducción del CO2 en el planeta, pero también, ¿cierto?, a nivel sudamericano, con las etapas de levantamiento andino, en que ya alcanza a niveles de elevación bastante grandes, generando la sombra de lluvias, y también separando lo que es el oeste de la cordillera con la pendiente este de la cordillera. Entonces, con bastante claridad, ya se sabe con muchos datos, ¿no?, que hace 8 millones de años la aridez en Atacama se volvió extrema, teniendo algunas fluctuaciones en el tiempo, pero es una fecha en que ya se muestra como en que la cordillera está generando sombra de lluvia, y tenemos distintos factores que confluyeron a generar la aridez que tenemos hoy en día en Atacama. De hecho, esta es una animación, ¿cierto?, en que se ve cómo cambia la precipitación media anual, y vemos que oscila bastante. Está en azul, tenemos la alta nubosidad que se va a desplazar dependiendo si es verano o invierno. Entonces, nuestro sitio de estudio tiene que ver con lo que sucede acá, ¿no? ¿Qué pasa? Vemos que Atacama permanece blanco, es decir, que no tiene lluvia. Tratemos de entender por qué ocurre. Entonces, planteémonos, si sabemos que las plantas y los distintos grupos de plantas tienen una relación directa con el ambiente, ¿cierto?, las precipitaciones, temperatura, tratemos de entender primero por qué el desierto de Atacama es tan árido, porque va a tener que ver con la historia de los Eriophyce. Entonces, primero hay que plantearse de dónde vienen las lluvias, ¿ok? Entonces, gran parte de Chile central, o gran parte del país, básicamente recibe lluvias de invierno, ¿cierto? Básicamente de estos vientos cargados de humedad que vienen y golpean la parte oeste del cono sur, ¿cierto? Y eso va a generar un clima bastante especial. Nosotros que vivimos en Chile sabemos que aquí en gran parte del país en realidad llueve en invierno, y en verano no va a llover, ya generando en gran parte del país un tipo de clima mediterráneo. Pero ¿por qué esas lluvias no alcanzan el desierto? Debieron alcanzar,
Y eso ocurre principalmente porque hay un anticiclón de alta presión que actúa como un tapón. Va a impedir que las tormentas que vienen del oeste, del suroeste, ingresen más allá de Chile central, salvo que este anticiclón se debilite por alguna razón, ya que no vale la pena entrar en eso en este momento. Entonces vienen los vientos cargados del oeste, que además interactúan con la corriente de Humboldt, y los vientos que pueden tener más o menos humedad va a impactar también la cordillera a la costa, generando todo un sistema de neblina que de alguna manera va a subsidiar con agua algunas zonas que de otra manera no va a precipitar, ¿cierto? Vienen los vientos y esos vientos húmedos va a generar mayor humedad en la porción de choque de la montaña, dejando toda una sombra de lluvia al otro lado. Y las lluvias del otro lado, ¿qué pasa en el este? ¿No? Uno pensaría ya, ok, en el oeste tenemos el anticiclón que va a taponear que las tormentas que vienen del mar lleguen a Atacama. Y las lluvias del otro lado son básicamente lluvias de verano, ya que producto de la del calor se genera una enorme evapotranspiración, ¿cierto?, en la cuenca amazónica, generando una toneladas métricas de agua y humedad en la atmosférica que va a empezar a desplazarse hacia el oeste, pero va a chocar con la cordillera de los Andes y se va a mover hacia el sur, ¿no? Eso se conocen como monzones amazónicos o ríos voladores, que tenemos, ¿cierto?, en la parte norte de la cuenca amazónica. Normalmente eso iría hacia el oeste, precipitando en todo lo que es Ecuador, norte Perú, Perú en general. Sin embargo, eso es desviado producto de la cordillera de los Andes, y esa agua va a ser depositada en toda la vertiente oriental de los Andes con enormes cantidades de agua. Y esa agua es lluvia de verano. Entonces se genera nuevamente una situación de sombra de lluvia, ¿no? Va a chocar en los Andes. Recordemos que los Andes en esta parte es muy alto y bastante ancha la cordillera, entonces es prácticamente nada o muy poco lo que va a poder ser capaz de pasar al otro lado. Entonces estas situaciones de aridez de alguna manera configuran el escenario que tenemos en Atacama, en que tenemos grandes porciones de superficie extremadamente secas. De hecho, Darwin lo llamó cuando estuvo en su viaje en el Beagle, como una barrera, como el peor de los mares turbulentos, ¿ya? Visualizando que en realidad la aridez es una barrera para las plantas, ¿ya? De hecho, uno puede estar en distintos lugares del desierto y no hay vegetación, ¿ya? Entonces, si es que hubiese vegetación, hay que tratar de entender cómo llegó ahí, cómo vive en esos lugares. Entonces, de alguna manera, los Andes y el desierto y la extrema sequía pueden actuar como una barrera bastante fuerte, aislando toda la vertiente occidental de la oriental de los Andes. Y en el lado de la costa tenemos lo que se conocen como los oasis de neblina, que corresponde a zonas donde justamente la neblina choca con la cordillera de la costa principalmente, generando mayor humedad. Ya, tenemos aquí la humedad y va a haber distintas especies asociadas a esa humedad que si no estuviera esa neblina, llamada camanchaca, básicamente no podría haber las plantas que hoy en día uno ve. Entonces vamos a tener días que van a ser despejados, con mucho calor, mucha radiación, secando el suelo y las plantas, pero otros días van a ser así y subsidiando la cantidad de agua que pueden obtener las plantas. Entonces, lo que hicimos nosotros, lo que llevamos trabajando hace mucho tiempo en este grupo de Eucice, básicamente juntamos un montón de especies, muestras, extraímos ADN,
y hicimos este tipo de árbol de la vida de los Eriucice, ¿ya? Pueden ser a veces bastante complicados de leer un árbol filogenético, sobre todo si son árboles como este, con muchas especies, pero en este momento lo que les quiero indicar es que esto nos permite decir que tenemos el grupo Eriucice, pero Eriucice también va a tener otro grupo hermano, ¿no? Y ese grupo hermano usualmente es muy informativo para entender el origen del grupo que uno estudió, aquí en este caso Eriucice. El grupo hermano está compuesto por género Parodia, Neoverdermania, Javia, Rimacactus, y que junto a Eriucice van a conformar a los Notocactae, esa tribu de cactus bajitos, y que en algunos casos puede ser bastante diverso, como Parodia, un grupo con muchas especies, más de 50, probablemente unas 55, 60 especies, y curiosamente van a haber otros géneros que van a tener pocas especies, como el género Neoverdermania, un género básicamente de la zona de alta montaña, ¿ya? En Chile se puede observar en Putre, pero también va a estar presente en el sur de Perú, siempre en condiciones de altitud. Y vamos a tener Rimacactus, ¿ya? Una especie, un género monotípico de tocopilla, y Javia Cryptocarpa. Rimacactus, una especie muy, muy especial. Antiguamente estaba, se les vinculaba a Eriucice laui. Nuestros análisis genéticos confirman su posición fuera de Eriucice, lo que no es tan raro. Es una especie que tiene una morfología muy distinta, bien especial. Son plantas pequeñas y extremadamente endémicas, ¿ya? Probablemente, bueno, está categorizada como en peligro por el Ministerio de Medio Ambiente, pero es una especie que deberá estar en peligro crítico. De hecho, la ficha de clasificación de especies se dice que cumple los requisitos de peligro crítico, pero finalmente quedó como solo en peligro, probablemente por temas de, ¿cómo se llama?, de inversión económica. Tocopilla es un lugar en que pasan muchas, hay termoeléctricas y pasan muchas líneas de alta tensión. Aquí vemos a Rimacactus en su hábitat. Así se ve en el hábitat, muy distinto a como normalmente uno lo podría ver en invernadero. ¿Ya? En vivero normalmente se pone con un pie, ¿cierto? Se hacen injertos y crece como loco Rimacactus. Parodia, ya un grupo diverso, como les mencioné. Van a haber especies en el sur de Brasil, en Uruguay y obviamente en Argentina también. Ya nuevamente son cactus globosos de baja altura, ya bastantes especies, algunas de flores rojas, otras amarillas, formando este tipo como de crecimiento en cojín. Neoverdermania, básicamente 3 especies o 2, dependiendo de la clasificación que sigan. Son bastante similares en varios sentidos a Eriucice. Siguen siendo plantas de pequeño tamaño, globulares, ¿no? Pero la mayor diferencia que tiene con respecto a Eriucice es que el fruto tiene una indehiscencia lateral, ya que eso va a diferenciar con todo el resto de los Eriucices, excepto Rodentofila, que todas esas otras especies tienen dehiscencia basal. Entonces, como una característica sumamente fuerte para el género Eriucice. Hay otra especie, ya fue escrita hace relativamente poco, nomás, si no me equivoco, no más de 20 años, ¿cierto? Por Roberto Kisling, una especie pequeña, tiene este tipo de crecimiento a ras de suelo, bastante especial. La planta se puede ver como bastante pequeña, pero gran parte de la planta en realidad puede estar de manera subterránea. Norte de Argentina es eso. Entonces, ¿de dónde, nuevamente nos vamos a hacer esta pregunta, de dónde salen estos locos bajitos? ¿Ya? Por un lado, ya nos queda un poco claro de dónde vienen los Notocactae, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los Eriucice? Bueno, Eriucice, como todas las plantas que conocemos, va a tener una historia taxonómica, ¿ya?, que no siempre va a calzar con la historia evolutiva. La idea, para que sea una buena clasificación, es que calcen esos dos aspectos, ¿no? Es un género que fue separado de Quinocactus sandillón, ¿ya? O sea, más bien es una especie
que fue separada de Echinocactus, y para poder separarla se describió un nuevo género llamado Eriocice. Ya básicamente el nombre hace referencia al fruto cubierto con lana. Ya. Entonces, como pueden ver, aquí hay algunos Echinocactus, ya unas pelotas, básicamente, y Sandillón o asiento de suegra tiene una forma relativamente similar. Esto ocurrió ya hace bastante tiempo, 1872, y aquí tienen la muestra, el lectotipo de la especie, una muestra que se usó para poder describir la especie. Después de que Felipe hiciera ese cambio, ¿cierto? Rodulfo Felipe, el género empezó, incluso la especie sufrió una enorme cantidad de cambios, agregando especies al género, separando especies, cambiando de nombre de las especies relativas, una enorme historia de cambio. Entonces ya la especie o el género ya no solo incluía Sandillón o Eriocice aurata, como se llama en la actualidad, sino que va a incluir otras especies, y no pocas, muchas otras especies que incluso en el pasado eran consideradas como géneros distintos, ¿ya? Entonces este es un grupo bastante loco. Estos son bajitos y locos básicamente porque crecen de distintas formas, formas subterráneas, formas globosas, formas subcolumnares. Son locos también porque tienen distintos tipos de flores, algunas polinizadas por abejas, otras polinizadas por picaflor, ¿ya? Entonces hay toda una historia, ¿cierto?, de interacción con polinizador, historia que relaciona también las formas de las especies. Aquí solo para mostrarlo un poco, una foto de cuáles han sido los cambios que ha sufrido este género. Muchísimo. Y bueno, nuevamente voy a mostrar algunos libros que tienen que ver con estos grupos, y son muchísimos, ya sea que aportan respecto a información taxonómica, guías de campo, estados de conservación, etc. Entonces hay realmente mucha información en esto, y que en algunos casos puede ser bastante confusa, y puede ser incluso contraria. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es para saber si está bien hecha esta clasificación de Eriocice, que va a incluir un montón de especies y distintos géneros que antes estaban dispersos en un género llamado Eriocice. Es lo que les mencioné desde la primera diapositiva prácticamente. ¿Cumplen o no el principio de monofilia? Y es efectivo, ¿no? Si uno juntara todas las especies de Eriocice, y en vez de mirar su morfología, vemos en realidad su genética, nos diría que todas las especies de Eriocice van a compartir algún ancestro en común, ¿no? Y ese ancestro en común muy relacionado con el resto de las Notocactae, ¿ya? Probablemente debiera ser el mismo ancestro en común, ya que debiera estar acá, ¿no?, que compartió con todas las parodias, las Neoverdermania, Yavia, Cryptocarpa. Hace 8 millones de años se separaron, por un lado, con una historia que tiene más que ver con la vertiente oriental de los Andes, pero por otro lado, una historia que tiene que ver con la parte occidental de los Andes, que es básicamente compuesta por los Eriocice. Entonces, como para repetir, esto quiere decir que comparten una historia evolutiva en común. Voy a ver, Laura. Sí. Entonces aquí mapeo la diversidad de las especies. Hay algunas especies en Argentina, ya. Eriocice ave, vamos a ver cada grupo. Pirrocactus. Chile Central básicamente va a ser la que va a tener la mayor diversidad de especies. Y en el sur de Perú también van a haber algunas especies. Entonces vamos a repasar algunos de los grupos. Está Eriocice humadiae. Estos entonces serían lo que podríamos llamar los Eriocices más basales, ¿no?, o los que primero se originaron. Y es interesante porque tiene una distribución similar al resto de los Notocactae, ¿no? ¿Se acuerdan que había unos que eran de Tocopilla, otros del norte de Argentina, otras del sur y norte de Perú? Bueno, esto pasa algo similar, lo que sugiere
que es una historia de alguna manera coherente con la de sus ancestros, ¿no? Que vamos a tener a Eriophysis humodeave aquí, en el norte de Argentina. Es esta especie muy bonita, un poco similar al sandillón, un poco. En el sur de Perú, desde Lima hacia el sur, van a estar los islaya, Eriophysis islayensis. En este caso, en el estudio que hicimos solo incluimos 2 especies, probablemente hay más especies no descritas en el sur de Perú, hay toda una riqueza morfológica poco explorada. Ya aquí tenemos islayensis, que en el sector de Poconchile, ¿cierto? Cerca de Arica, tenía una población, pero esa es una de las pocas especies de plantas que en Chile se ha extinto en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, si usted quiere conocer Eriophysis islayensis, habría que ir a un vivero o ir a Perú, ¿ya? Pero hoy en día en el hábitat ya no hay más Eriophysis islayensis, probablemente murieron por efectos del cambio climático que ha golpeado severamente la zona, sobre todo desde Iquique hacia el norte hasta Arica, reduciendo la Camanchaca. Ya otras especies más conocidas, ¿no? Tenemos los Eriophysis aurata, del cual también existe la subespecie Spinibarbis, Eriophysis rodentiophila, básicamente son los que se conocen como asientos de suegra, o puff, o sandillón, ya como el nombre genérico común que podrían tener, más allá de quisco, ¿no? Porque quisco, que de alguna manera se le dice a cualquier cactus, quisco. Eriophysis aurata, una especie de relativa alta distribución, pero muy afectado por la actividad agropecuaria, ¿no? Barren cerros, los pelan y básicamente se echan todos este tipo de cactus. Sobre todo es muy triste porque pueden haber cactus bastante longevos y finalmente mueren. Entonces tenemos Eriophysis, para poder ordenarlo se va a subdividir en distintos grupos. Eriophysis sensu-stricto, que es la sección que acabamos de ver. Vamos a tener la sección Campanulate, o Campanulate, ¿cierto? Que es básicamente la especie marxiana, una especie interesante, que es bastante novedoso, que ha aparecido como bastante aislada en términos evolutivos. Algunas pueden crecer incluso a bastante altitud. Están los Eriophysis argentinos, ¿ya? Que es la sección Pyrrhocactus. Probablemente aquí también hay una subrepresentación de toda la diversidad de las cactáceas del tipo Pyrrhocactus en Argentina. Sería bueno aumentar el muestreo, ya para enriquecer estos análisis. Tenemos la sección de Aguita, una sección nueva que hicimos, que es interesante porque es una sección pequeña y que va a tener básicamente 3 especies compuestas por cactus del tipo geófito, en que gran parte del cuerpo o todo el cuerpo puede estar de manera subterránea y solo emerger las flores o frutos dependiendo de la estación del año. Algunos de esos cactus eran llamados telocéfala, ¿ya? Pero telocéfala es un nombre incorrecto porque básicamente no va a estar compuesto, no satisface el principio de monofilia, ¿ya? Entonces es un nombre que no debiera usarse. Más al norte tenemos, o más bien desde el Elqui hacia el norte, tenemos una nueva sección que quedó sin nombre. Los revisores no nos dejaron ponerle nombre porque todavía tenía cierta incertidumbre en el análisis, pero son básicamente los cactus que colonizaron gran parte del desierto de Atacama. Entonces, si bien las cactáceas tienen la complejidad, que tienen estas variaciones morfológicas que tienden a parecerse demasiado y confundir, hemos encontrado con nuestros estudios y otros estudios de los colegas que si bien pueden parecerse morfológicamente, aquí lo que es bastante clave es que gran parte de las especies y de los grupos de Eriophysis se van a estructurar geográficamente, ¿ya? Entonces, lo más probable es que si yo tengo una especie del norte y tengo otra población que es muy similar más al sur, sean distintas, ¿ya? Porque básicamente al estar separados geográficamente, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay un aislamiento a la reproducción y al intercambio de genes, ¿no? Porque es bastante obvio, mientras más lejos, ¿cierto? El amor a distancia puede que no funcione aquí, ¿no? Porque va a depender de que haya un polinizador lo suficientemente activo para desplazar el polen a larga distancia. Y como la mayoría de estas especies son polinizadas por abejas nativas, eso no ocurre
entonces la diversidad de los grupos se va a estructurar de manera geográfica, y vamos a ver más de un ejemplo de eso. Te las mencioné. Entonces, sección Horridocactus. Esta y la Neoporteria las dejé para el final porque son las que más hemos estudiado. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos distintas especies, y algunas especies están repetidas, ¿no? Que si yo, Curvispina variachoapensis, Curvispina 1, Curvispina choapensis, limariensis, etc. Lo que más llama la atención, si ustedes se fijan, es que vamos a tener distintos curvispinas separados y no van a estar puestos juntos en el mismo árbol. Entonces esto, wow, algo pasa acá, y ¿qué es lo que nos llevó a hacer? Básicamente a trabajar en terreno, salir a terreno, ir al desierto o a las zonas mediterráneas de Chile central, colectar ejemplares, o más bien colectar flores o raíces, ¿cierto? Para no tener que dañar o sacar un cactus y que, en el fondo, tener procedimientos no letales. Y recorrimos gran parte del país, y como se puede ver en este mapa, que tenemos todas las poblaciones de Horridocactus y Neoportario que muestreamos. Aquí está Heidi con Marcelo encaramados en esta pendiente. Muchos de estos cactus tienen la gracia y la parte simpática que les gusta crecer en roca, en pendientes de acantilado. Entonces a veces puede ser bastante peligroso y hay que tener mucho cuidado. Más de algunos se ha caído. Y entonces repasemos un poco los Horridocactus y su complejidad. Tal vez el grupo que primero se originó, el grupo Los Mutabilis, Tuber y Sulcata, que son dos grupos, son dos taxas de la costa, pero pareciera estar muy relacionados a los Aconcagüensis, ¿ya? Vamos a tener también otras que son más bien del tipo geófito, ¿ya? Estas mal llamadas telocéfalas, básicamente de la región de Atacama, sur de la región de Atacama. Spinosior, esta especie se conocía antes como Eriucisia intermedia, una especie del elqui, y como no se juntó con la especie que le da el nombre, Eriucisia enrigiana, hubo que cambiarle el nombre. Nuevamente no se cumplió el principio de ancestro-descendencia. La monofilia no era monofilética la especie, entonces hubo que cambiarla. Otro grupo de Horridocactus, aquí ven fotos de Aspillaga, ¿ya? Y finalmente los más nortinos, ¿ya? Que va a estar compuesto por Limariensis y los de Choapa. Entonces, tenemos que Curvispina efectivamente no cumple el principio de monofilia, entonces no pueden seguir llamándose así, y habrá que cambiarles el nombre, actualizar sus nombres más bien. Y nuevamente, ¿ya? Yo sé que se ve poco, aquí tenemos, esto nos llevó a hacer de nuevo el árbol filogenético, pero ahora no solo tener una muestra por especie, sino tener ojalá unas 5 individuos por cada taxón para poder tener un resultado más robusto. ¿Y qué fue lo que encontramos? Nuevamente fue novedoso. Los curvispinas no son, todos estos curvispinas que llamamos curvispina, en realidad no todos son curvispinas, ¿no? Y se van a asociar geográficamente, ¿no? Los del norte se juntan con los del norte y así. Aquí los de la costa con la costa, etc. Eso, entonces ya en Horridocactus ya vimos bastante complejidad. Basta con muestrear un poquito, hacer un análisis un poquito más profundo y uno encuentra, wow, la diversidad en realidad parece ser mucho mayor de lo que se esperaba, de lo que se sabía, y todo lo que era este complejo Curvispina deberá ser fragmentado en distintas especies o distintos taxas con rango de especie. Los Neoporteria, bueno, también tienen su cuento de complejidad, obviamente, si no esto ya estaría resuelto hace bastante rato. Este es un grupo que en general es especialista de fisuras de roca, les encanta crecer en los acantilados costeros. Como pueden ver aquí, tengo un colega escalador que tuvo que amarrarse, ¿cierto? Él es especialista, no se ve, pero está con casco y algunas medidas de seguridad, para poder finalmente colectar algunas flores y no caerse al agua, ¿no? Aquí no se nota bien la altura que tiene, pero básicamente está en unos 15 o 20 metros en un farallón costero, que si se cae se mata. Entonces tuvimos que conseguir que él era escalador especializado para poder recolectarlo.
Estas son unas muestras de Hualpén, que finalmente resultó ser muy interesante la población de Hualpén, que es la que está aquí en Concepción. Entonces repasemos un poco las especies, Vallenarensis y Villosa, las especies del norte del grupo, especies pequeñas, muy resistentes a la aridez, tienen estas flores fucsias, probablemente gran parte de esta sección polinizada por picaflores, ¿no? Distintas especies de picaflores. Falta más estudio para tener claridad sobre cuáles son los polinizadores de cada una de las especies, ¿no? Pero el color sugiere que hay visitas de picaflores y bueno, hay cierta evidencia también. Algunas especies que fue llamativo que aparecieran dentro de Neoporteria, bastante curioso, en Rigiana, nunca no lo sospechábamos, tampoco Simulans, que parecieron ser dos especies muy cercanas, geográficamente cercanas en su distribución, y no tienen las flores fucsias típicas de Neoporteria. Entonces fue un resultado muy novedoso y espero que no me pregunten por qué están ahí, porque en realidad no lo tengo claro, falta hacer más estudios para poder entender ese patrón, ¿no? Y otras especies como Eriosis elkensis, Coimacensis, ya especies de grandes flores, probablemente polinizadas por Patagonia gigas y eventualmente por picaflor de la cordillera, subgibosa, castanea, litoralis. Entonces, esto nos llevó a plantearnos, ojalá poder estudiarlo con mayor profundidad, ¿no? Parecía ser un escenario que nos permite entender cómo se originan las especies, ¿no? Que va un poco en el fondo de la pregunta de dónde vienen estos locos bajitos, ¿no? Entonces aquí esto es una figura simplificada, un cuadro simplificado de este artículo, y que básicamente si tengo dos especies hermanas y no tienen distribución que se solapen, lo más probable es que su origen haya sido por especiación alopátrica, es decir, solo por separación geográfica se generó la especie, ¿ya? Hay otros que tienen este patrón, parapátricas o simpátricas, donde no hay separación geográfica y aún así se generan las especies. Eso es un caso excepcional porque en general toda o gran parte de la diversidad en la Tierra, tanto de animales, plantas, esto incluye aves, mamíferos, tienen este tipo de especiación alopátrica, donde es la distancia geográfica la que finalmente va a impedir que las distintas poblaciones se reproduzcan, intercambien genes y por lo tanto van a tender a separarse y divergir en el tiempo, ¿no? Solo por una separación geográfica. Y si uno no ve esto en Neoporteria, uno encuentra exactamente ese patrón. Aquí solo para ejemplificar tenemos un mapa. Los colores del mapa van a representar la distribución de las distintas especies. Entonces vamos a tener que Villosa, una especie costera, con separación alopátrica, con Vallenarensis, y a su vez separado de la especie que es un poco más cercana, que es Eriosis bagnesti. A nivel de los antiguos senilis, ¿no? Tenemos que el Elkensis se separa también por gran distancia de las especies del sur, ¿no? Coimacensis. Y pareciera, y todo apunta, tenemos evidencia que en realidad estos no son dos especies, sino que serían tres. Lo mismo con Clavata y Nigriórrida, si bien viven cerca, Nigriórrida es un taxón mucho más asociado a la costa y Clavata más de interior, sobre todo en el Valle del Elqui. Entonces, distancia geográfica implica separación en las especies, especiación. Esta es una figura, la voy a pasar un poco rápido, pero la voy a explicar, ¿ya? Este es otro tipo de análisis genético que se llama microsatélite, que es bastante más fino que los otros análisis que hicimos, ¿ya? Permite poder detectar diferencias a unas escalas mucho menores. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos lo mismo que hemos encontrado siempre. Básicamente, que lo que observamos es que la diversidad de estos cactus, los Neoporteria, ¿cierto? Obedece básicamente a una separación geográfica. La geografía es lo clave aquí, nuevamente. ¿Ya? Entonces, pero, hay algo que pasó y que fue bastante curioso, porque hay una especie loca, esta sí que es loca y bajita, que es Eriopsis chilensis, una especie que convive con otras especies de Eriopsis, algo que no es tan común para nada. ¿Ya? Entonces tenemos
la distribución de litoralis, la distribución de subgibosa, distribución de Eriocice curvispina mutabilis, que no es neoporteria, es Horridocactus, pero pareciera que confluyen en una misma área. Y si uno ve el área de solapamiento entre litoralis y mutabilis, esa área de solapamiento explica la distribución de chilensis, ¿ya? Y además, chilensis tiene algo raro, tiene flores abiertas como los Horridocactus y no flores cerradas, ¿cierto? Como los neoporteria. ¿Y qué nos hizo pensar esto? Probablemente evolucionó por hibridación entre litoralis y mutabilis. Y además esto tiene que haber ocurrido de manera simpátrica, entonces de alguna manera se originó una especie sin aislamiento geográfico. Entonces, Eriocice chilensis coexiste con otros Eriocice, lo que es llamativo, no hay separación geográfica, y además tiene una morfología distinta al resto de los neoporteria. Entonces, wow, o sea, como biólogos esto nos hace reflexionar y preguntarnos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Vaya, vaya. Entonces, creemos que la especiación ecológica fue particularmente importante, no geográfica, sino que ecológica, ¿no? En que probablemente aquí la barrera de aislamiento reproductivo no está dado por una distancia geográfica, sino porque hay algo en la ecología de las especies que los hizo distintos y de alguna manera el aislamiento reproductivo tiene que ver con la ecología de las especies y no necesariamente con la distancia geográfica. Entonces, ok, empecemos a hacer análisis ecológico tanto de la especie chilensis, que la vamos a llamar chilenito, ya es conocida como chilenito, pero también de las especies con que convive para poder entender este fenómeno complejo que pareciera que está surgiendo, ¿no? Entonces, estudiamos las abundancias, cómo se distribuyen en el espacio, cómo es la polinización, cuál es el sistema reproductivo, se puede autopolinizar, se pueden cruzar interespecíficamente el polen y generar híbridos que sean fértiles, todo eso lo evaluamos. Entonces generamos ciertos experimentos de germinación para ver cómo le iba a la especie, incluso con algunos híbridos. Estudiamos las plántulas, ya esto en terreno, y es básicamente aquí les muestro cuál es la zona geográfica. Aquí tenemos la bahía de Pichidangui, tenemos los Molles, y acá algo extraordinario es que la distancia entre Pichidangui y los Molles es bastante corta. Aquí son 10, 11, 12 kilómetros, no más que eso, que van a separar estas dos localidades. Entonces tenemos dos bahías que marcan, ¿cierto?, el límite sur y el límite norte de la distribución de chilensis, que es lo que está en blanco y en fucsia aquí. En algunos casos puede ser bien abundante, normalmente por la costa, ¿ya? Y bueno, caminamos, recorrimos todo lo que pudimos, muestreamos, subimos el Cerro San Inés, vemos si había chilenito o no, y así. Lo otro interesante es que esta terraza costera tendría como máximo 500.000 años. Entonces, esto también da un tope temporal en la cual tienen que haber ocurrido todos los procesos en menos que ese tiempo. Y así es como se ve, ¿no? Una especie que crece extremadamente cerca del mar, recibe un spray marino en abundancia, flores muy llamativas y especialista de roca, fisura roca. Entonces, ¿de dónde salen estos locos bajitos? ¿No? No hay separación geográfica, ¿qué diablo está pasando? Y tratemos de apurarnos, ¿no? Porque la destrucción del ser humano se expande irracionalmente, todo por tener segunda o tercera o cuarta casita con vista al mar, ¿no? Entonces, así se va destruyendo, se va urbanizando estas zonas naturales, lo que es bastante lamentable y a nosotros como biólogos nos dice, ups, mejor estudio esto rápido porque va a desaparecer. Aquí tenemos un poco la variación morfológica. Todo esto son Eriocice curvispina mutabilis. Algunos pueden ser bastante grandes, ¿cierto? De flores rojas, otras con flores amarillos. Esta crece casi a ras de suelo, como esta. Entonces hay bastante variación morfológica en mutabilis, lo que es bastante llamativo. Plantas grandes, flor un poco más amarilla, otras más rojas, ¿no? Entonces la idea era medir la morfología de la flor, del cactus, medir todo lo que se pudiera. Aquí tenemos los litoralis de la zona. En un momento, al principio pensamos que eran subgibosas. Y este chilenito, como pueden ver, flores gigantes, muy llamativas.
no. Y una especie bien increíble porque es capaz de florecer, incluso siendo bastante pequeñita, ¿no? De este porte ya empieza a generar prematuramente flores. Y curiosamente tiene una variedad, a pesar de que eran solo 10 kilómetros de distancia entre Pichidangui y Los Molles, hay una variedad que es exclusiva de Pichidangui, que es la variedad blanca, ¿no? La variedad albidiflora, como pueden ver, blanca, especialista de hábitat, blanca amarillenta. Todo eso nos hacía pensar claramente, aquí tenemos cierto litoralis, tenemos mutabilis, y wow, todo parece indicar que en realidad estas dos se cruzaron y generaron tanto a chilenito como al vidiflora. Aquí tenemos el mismo mapa que ya les mostré, la distribución de la especie. Aquí chilensis está en rojo, ¿ya? Y esto va a incluir también al vidiflora. Que vemos el árbol de la vida nuevamente, este árbol filogenético, y que dice mutabilis está acá, lejano, ¿no? Tanto a litoralis y a chilensis y al vidiflora. ¿Ya? Claramente, esto al menos no sugiere híbrido. Si vemos estos microsatélites, ¿cierto? Estos marcadores genéticos que son más detallados, que vemos, litoralis, ¿ya? Tenemos que es distinto a subgibosa, estos son subgibosas de pichilemu, de bucalemu, y albidiflora con chilensis muy parecido. Podríamos hablar que efectivamente son la misma especie. Hicimos mediciones morfológicas de las flores y vimos que es curioso porque mutabilis con los chilenitos tienen morfologías florales bastante equivalentes, mientras que litoralis otra morfología floral. Y en términos de polinizadores eso tiene una correspondencia bastante clara. Todas las especies menos litoralis son polinizadas por distintas especies de abejas nativas, unas 14, 15 o 16 especies van a visitar estos cactus, ¿no? Muchas especies incluso no han sido, no están bien estudiadas, esto las identificó una profesora especialista en Valparaíso, la profesora Rus. Mientras que Litoralis no era prácticamente visitada por abejas, sino que es el Patagona gigas, ¿ya? Su principal polinizador, ¿ya? Con estas fotos maravillosas que tomó Bernardo, ¿ya? Que para mí es más difícil conocer la taxonomía de los Eriocice que poder sacarle fotos al picaflor polinizando a los cactus, que pasan súper rápido, lejos, hay que tener toda una maquinaria especial. De hecho, como pueden ver, esta es una foto que saqué yo y se ve una mancha poliniza a otra mancha. Todo un tema complejo. Y en términos de polinizadores, Patagona gigas simplemente es el único que visita a litoralis, ¿no? Y la germinación, aquí pasó rápido, alta germinación son estas de acá, baja germinación son estas de acá. ¿Y quiénes son estas de acá? Justamente las que cruzamos artificialmente entre litoralis y mutabilis. A esas no le iba bien, germinan poco y tendrían a morir. Si bien, cierto, en invernadero uno las puede generar, pero lo más probable es que en la naturaleza no les vaya bien. Entonces, para ya ir terminando, no tienen un origen híbrido. Nada indicó de nuestros análisis que tuvieran un origen híbrido. Claramente, chilenito es parte de los Neoporteria, no tiene cruzamiento con mutabilis, a pesar de que tiene cierta similitud tanto de la flor como de los polinizadores que lo visitan, ¿ya? Y lo otro interesante es que su ancestro claramente es Eriocice litoralis, porque no hay otra opción. Y esto tiene que haber ocurrido hace menos de 500.000 años, que es cuando surgió el hábitat. Entonces, la evolución en este caso está relacionada con el mecanismo de reproducción, ¿ya? Esta es la especiación ecológica, y finalmente, debido a sus interacciones ecológicas distintas, se generó el aislamiento reproductivo. Entonces la evolución del nicho en chilensis generó diferencia con litoralis, ¿ya? Y nunca se mezcló con mutabilis, a pesar de que toda la morfología y la reproducción tiende a parecerse a mutabilis. Eso, y bueno, esto ha sido, soy yo el que lo muestra, pero ha habido mucha gente que ha trabajado en esto, incluido colegas, incluido amigos, incluido hermanos. Mi familia me ha acompañado a terreno y bueno, obviamente mis estudiantes de pre y posgrado que han hecho gran parte de la pega y
Y bueno, gracias por eso y los felicito. Algunas figuras las hicieron ellos también, y ellas. Y más colaboradores, ¿no?, que han ayudado en distintas etapas del trabajo, ya sea dándome algunos datos de poblaciones, pasándome un par de muestras, como por ejemplo Llavia, que no tenía Llavia. Eso, bueno, y terminar pasando aquí el dato que nosotros tenemos un doctorado para la gente que les gusta estos temas, ¿no?, y que están en etapa de ver qué hacer en sus vidas, si ya son biólogos o son de carreras afines. Los invito a postular a nuestro programa, que nos gusta hacer este tipo de estudios. Gracias. Espero haber sido claro. Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta maravillosa charla, por este muy interesante género. Y ahora vamos a empezar con la sesión de preguntas. Comentarle a la gente que puede seguir dejando preguntas en el chat y nosotros vamos a ir leyéndolas en orden de llegada. ¿Sí? Pero bueno, no me pasé tanto, pensé que me iba a pasar de manera escandalosa. Wow. Hablé muy rápido también. No, está bien. Hay gente que se ha pasado. Bueno, la primera que me sale es de Felipe José, que dice: con la falta de abejas que vemos hoy en día, ¿puede ser que se vea afectada la aparición de flores o no? O sea, no la aparición de flores, la aparición de semillas. Podría haber un fenómeno relacionado, porque si es que los polinizadores se extinguen, ciertamente esto repercute para mal en la producción de semillas y empieza a generar efectos en cascada, ¿cierto? Menos semillas, menos nuevos reclutas, y en general empieza a tender a desaparecer una población, salvo que surja un nuevo polinizador, ¿cierto?, que haga la pega, o que hayan maneras de autopolinizarse, pero eso no es para nada común en las cactáceas, la autopolinización. Entonces, claro, la reducción de abejas impacta la reproducción de los cactus y en general de las plantas. Pero ojo, no tengo tan claro que las abejas nativas están en disminución, porque muchas veces se confunden con la apis mellifera y no me queda tan claro eso. Habría que buscar más antecedentes. Pero hay muy pocos especialistas de abejas nativas, lamentablemente, en nuestro país. Es un déficit que tenemos y que debiera formarse más gente. Sí, efectivamente, tenemos poca gente en el área. Un drama. Bueno, sí. Bueno, la siguiente pregunta es de Daniel. ¿Cómo podría afectar a las plantas el aumento de la radiación UV producto de la ruptura de la capa de ozono debido a gases liberados diariamente al aire como el bromuro de metilo? Wow. No sé. Bueno, hasta donde entiendo yo, afortunadamente ese agujero de la capa de ozono ha tendido a achicarse, ¿no? Han habido muchas medidas a nivel global que han sido bastante positivas, ¿no? Por ejemplo, cambiar el gas de los refrigeradores, que ya no se ocupan los clorofluorocarbonos. Pero el efecto de la radiación solar yo lo veo difícil, ¿no? Tal vez si estas especies estuvieran más al sur, en Punta Arenas, donde la radiación solar es, digamos, donde la capa de ozono está más debilitada, podría haber más efectos, pero los cactus aman el sol. O sea, antes nos vamos a morir nosotros de cáncer a la piel que los cactus, definitivamente. Sí, definitivamente. Bueno, la siguiente pregunta de Reinaldo Castillo. Hola chicos, excelente charla. ¿Cuál es la diferencia entre este cactus con el copao, ya que sus frutos son diferentes? Saludos desde Concepción. Coterráneo. Son muy distintos. El copao es una planta que es de otro género, de un género que se llama Eulignia, y ese género no es Notocacté, entonces es de otra tribu. Falta un poco estudiar el origen evolutivo de los Eulignia, pero es otro tipo de cactus muy distinto. Esos son cactus grandes, columnares, generan bosques de cactus. En cambio, estos son pequeñitos, normalmente especialistas de roca. No, son prácticamente, tienen muy pocas cosas en común, más allá de la suculencia y de las espinas, ¿no? Son otro grupo, tienen otras dinámicas, ¿no?, distintas, son muy, muy distintos. Copao genera
cientos, si no miles de semillas por planta, miles de semillas, sacan, cada fruto está lleno. En cambio aquí, si bien hay algunos Neoporteria que tienen hartas semillas por fruto, serán con suerte máximo 250, 300 semillas, pero una planta de ubilígeno, un fruto puede tener 1000. Entonces, estos cactus en general son mucho más sensibles y vulnerables al impacto humano. Súper. Joana en Disco nos pregunta, ¿en qué especie la flor dura más tiempo? Excelente pregunta, excelente pregunta. Tal vez no podría decir qué especie, ¿ya? Pero sí podría decir que los Neoporteria tienen flores o más bien fenologías florales mucho más extendidas. Por ejemplo, hemos visto que Eriophysa litoralis, ¿cierto? Una de las especies que les mostré, comienza a florecer a finales de junio, o incluso antes, si es que uno, porque igual la fenología va a depender de qué parte del país uno está. Mientras más al norte van a florecer antes, mientras más al sur van a florecer después. Pero, por ejemplo, aquí en los Molles, fácilmente uno puede empezar a ver flores desde junio, e incluso encontrar flores de litoralis hasta principios de noviembre, ¿ya? El problema es que como los humanos hemos destruido tanto estos cactus, es que ya quedan muy pocos cactus grandes, viejos, ¿no? Entonces los litoralis, mientras más viejos, más grandes y más flores, y por lo tanto su floración es más extendida. Entonces, como esos están casi todos desaparecidos, los que quedan son de tamaño medio, si es que uno tiene suerte, y eso, claro, no florecen tanto tiempo, pero igual son meses, ¿ya? Lo que es bastante llamativo, porque una flor de estos Neoporteria puede vivir tranquilamente una semana, ¿ya? Lo que es llamativo para las cactáceas. Todos los que han tenido, qué sé yo, cactus en sus casas, esperan ansiosamente que florezca, saca una tremenda flor, pero dura un día. No, estos duran más, en general, 7 días, o meses si uno considera la población. Increíble. Sí, increíble, guau. Sí. Christian Wilson pregunta, hola, muy interesante charla, gracias. Quería consultar, ¿qué zona del ADN se utiliza para hacer los árboles filogenéticos? Y otra duda, ¿cuánto puede vivir especies del género Eriophysa? ¿Es posible determinar su edad? Por partes del ADN, bueno, distintas partes del ADN pueden servir, ¿no? Ustedes saben que las plantas tienen 3 genomas, son locas en ese sentido. Tienen genoma del cloroplasto, genoma del núcleo y genoma de los mitocondrios. De manera relativamente estandarizada, para sistemática, se ocupa muchísimo, históricamente se ha ocupado mucho lo que es el genoma del cloroplasto, ¿ya? Porque por un lado es relativamente fácil de extraer y trabajar, y además que es bueno para aclarar ciertas clasificaciones porque no está la influencia de la hibridación. Pero por otro lado, el genoma del núcleo, ¿cierto?, de la célula es mucho más grande. Entonces tiene enorme variación y uno también se ocupa de eso, ¿ya? Sobre todo con las nuevas técnicas que han estado surgiendo en los últimos 10, 15 años. Entonces está tendiendo a que se ocupe o todo el genoma del cloroplasto, o tal vez no todo el genoma nuclear, pero grandes porciones. Estamos hablando de miles de pedacitos chicos del genoma del núcleo. Entonces, eso es lo que se ocupa generalmente, o el cloroplasto núcleo, y han habido distintas técnicas para poder estudiarla. Y hay toda una explosión tecnológica en los últimos tiempos derivada del proyecto del genoma humano. Ahí se generó mucha tecnología que afortunadamente ahora se está usando para estudiar las plantas. Entonces, esa es un poco la pregunta. Y los cromosomas también se pueden ocupar, obviamente. Eso lo va a hablar mi colega, por lo que vi. Mi colega Baeza, con Alstromerias. Creo que es la próxima charla. Y efectivamente, en la próxima charla, sobre qué nos cuentan los cromosomas de Eso. algunas especies de Alstroemeria. Sí, cromosoma puede ser muy importante también. ¿Sí? Bueno, la segunda parte de la pregunta era ¿cuánto puede vivir una especie del género Eriophysa y si es posible determinar su edad? Es posible que tú la siembras y espera que crezcas hasta que muere. Porque no hay muchas más maneras, la verdad. Hemos probado algunas cosas, pero no las hemos seguido desarrollando, como por ejemplo estimar cuánto crece al año.
¿ya? Pero el crecimiento va a tener mucho que ver cómo estuvieron las precipitaciones. Y a diferencia de los árboles, nos generan anillos de crecimiento. Entonces, incluso un año puede crecer, ¿cierto? Porque fue un año bueno, que recibió lluvia, pero el otro año puede ser extremadamente seco y va a decrecer, se va a desinflar el cactus, ¿no? Entonces, no se puede hacer un seguimiento tan claro respecto a cuántos años, perdón, cuánto crece año y relacionarlo con edad. Va a haber un margen de que no vamos a poder explicar. Entonces no es fácil. No. Yo diría que los más viejos de esto deben tener unos 80 años, pero es algo que no tengo evidencia de eso, sino que es especulativo y un poco de lo que uno ve al ojo cuando crecen. Y muchos de estos también crecen cerca del mar, entonces viven en una opción, en un hábitat que se mojan, que les llega sal, un poquito interesante. Es una compleja situación. Sí, es compleja. Vitropan pregunta, ¿puedes explicar en resumen cómo es el proceso molecular de asignación de especies? El proceso molecular de asignación de especies. Claro, No o sea, entiendo muy bien la pregunta. yo creo que hace referencia a cómo tú puedes ver mediante técnicas moleculares que los individuos pertenecen a especies distintas. Mm. Claro, bueno, la idea ahí es tener información genética, ¿cierto? Ojalá de varias especies que permita comparar cómo es la genética de una con las otras especies, ¿ya? Entonces, la idea es buscar las homologías, que son las posiciones del genoma que se permiten ser comparadas y que son, en general, filogenéticamente informativas. Entonces, no es una respuesta fácil a esa pregunta, que es altamente compleja, ¿no? Pero básicamente eso, comparar distintas secuencias y en función de los cambios y las diferencias, yo puedo decir si una especie se parece más a una o a otra, y además ver cómo ha sido la secuencia más antigua y cómo esa fue acumulando cambios en el tiempo. Y bueno, hay muchos procedimientos, pero eso más bien estadísticos, ¿no? Pero el simple es comparar genes o partes del ADN, y en función de la acumulación de cambios, uno puede decir si es una especie o la otra, como así en simple, ¿no? Pero es un tema bien complicado. Sí, efectivamente, bien complicado. Sí, sí. Jan Berti pregunta, muchas gracias por su presentación. ¿Se considera válido el género Islaya? Saludos desde Perú. No, ¿No? es que mira, es que en realidad eso de válido o no válido es un poco arbitrario, ¿ya? ¿Cuándo no sería válido? Cuando no cumple el principio de monofilia, de ancestro-descendencia. Pero Islaya podría cumplirlos, ¿ya? Pero ahí uno tiene que tomar decisiones, o se fragmenta el gran género Eriophysis en distintos géneros nuevos, que por lo demás no son los mismos que los antiguos decían que eran, o juntamos todo en un género, y así eh, todo en un género Eriophysis que por lo demás tienen una historia evolutiva en común. Entonces, ¿es válido o no es válido? Yo diría que no es completamente inválido, ¿ya? Porque sigue siendo un grupo monofilético. Pucha, lamento dar estas respuestas, pero las preguntas no son sencillas de responder, ¿ya? Entonces son respuestas un poquito más complicadas. Va a depender, entonces, si es que el nuevo muestreo que uno quisiera hacer en Perú va a mantener el principio de monofilia, ¿no? Y eventualmente podría salir de Eriophysis, ¿ya? Porque como les dije, para poder tener buenas conclusiones hay que tener buenos muestreos de completud de especies. Y los islayas son el grupo que probablemente falta mucho más por estudiar. Pero por ahora puedes ocuparlo como islaya, pero para mí va a ser Eriophysis, dado que tengo esta propuesta que reúne a todos los Eriophysis, ¿no? No sé si fue muy claro la respuesta. Lo importante es que estos son resultados que son propuestas, ¿ya? Que no son decretos. Entonces, si es que uno puede decidir si los va a tomar o no,
ya, y yo no me voy a enojar. Pero lo que sí hay que tener claro es que al menos debe cumplir el principio de ancestro-descendencia. Si no lo cumple, está mal, ¿ya? Pero si lo cumple, uno es libre de optar o no por el nombre que uno puede proponer. Sí, Bueno, no y hay... relacionado a esa pregunta, Alfonso Orellana nos consulta, ¿qué relación o similitud de Eriocise existe o existió con el género de Islaya? Saludos del desierto costero peruano. Similitudes, bueno, tienen bastante similitud dentro de todo. Tiene la indehiscencia basal, ¿cierto? Son cactus de pequeña envergadura, eh, comparten un ancestro en común, son flores polinizadas por abejas, yo diría eso. Pero hay que tomar en cuenta que Islaya, si bien es parte de este grupo, es de los que tempranamente empezaron, se separó. Entonces, probablemente si yo comparo un Orridocactus con un Neoporteria, van a tener mucho más similitudes entre sí que si yo comparo un Neoporteria con un Islaya, ¿no? Que han pasado probablemente más de 1.000.000 de años que ha tenido cierto tiempo para acumular diferencias, ¿no? Entonces, tienen cosas similares, pero también van a tener cosas distintas. Pero lo que usó Caterman en su libro, que es el que juntó todos estos géneros por primera vez, usó la apertura basal del fruto. Eso es como si uno quisiera como un rasgo puntual, es ese, la indehiscencia basal del fruto, ¿ya? Que por ejemplo en Neoverdermania es lateral. Cosas tan pequeñas pueden ser tan importantes, pero así son. Diego nos pregunta, Pablo, ¿tiene alguna guía en camino? ¿Alguna guía de reconocimiento, asumo yo? No, la verdad, no. A veces sufrimos tentaciones de hacer eso, pero igual hay hartas guías en Chile. Entonces, podría ser un poco redundante hacer otra más. Estoy un poco más interesado tal vez en un libro de biología cactus, tal vez, que me permita mostrar estas cosas, los procesos que han dado origen a la diversidad que vemos, qué pasa con la conservación, pero hay bastantes guías de campo sobre todo de estas plantas, ¿no? Por lo menos los últimos 15 años han salido 2 o 3, entonces no sé si... Hay mucha información, esto es bien particular, hay mucha información, entonces preferiría hacer otro tipo de libros, si es que tuviera el tiempo. Pero estamos trabajando para hacer, que no es una guía de campo, sino que es la flora de Chile. No sé si conocen los distintos tomos que está sacando la Universidad de Concepción. Se está haciendo la flora, el tomo de cactáceas, ¿no? Entonces eso va a reunir algunas ilustraciones de las especies, de todas o casi todas, y eso es como una guía más o menos, pero es una guía con información de no solo dónde están, sino también claves para poder identificar las especies, etc. Súper clara pregunta, muy interesante charla. ¿La diversificación de las especies en Chile habría ocurrido posterior al levantamiento de los Andes? Exacto, muy bien. Posterior, y entonces se levantó un poco el cuento es así, ¿no? Los Andes terminaron de levantarse, eso generó finalmente el aislamiento de las distintas especies, de las especies que dieron origen al género, y Neoporteria y Orridocactus y los clavos que están en Chile habrían evolucionado aislándose, ¿cierto?, de las especies de Perú y Argentina y expandiendo su distribución, y en la medida que expandían su distribución, diversificando, ¿no? Geográficamente. Chile, ¿cierto? Chile central está lleno de cordones transversales, montañas, gradientes ambientales, lo que también iba reforzando la separación de las poblaciones. Entonces fue una colonización de centro metiéndose hacia el desierto. Hay que pensar que el desierto de Atacama es uno de los ambientes más hostiles para las plantas del planeta. Entonces, poder lograr vivir en Atacama no es algo fácil, y normalmente hay desfases, ¿no? Desde que se instaura el desierto hasta el tiempo que finalmente las especies logran colonizarlo. Entonces,
¿cierto? Se generan las especies de Chile central, colonizan Chile central y se van metiendo por la costa hasta Iquique, más o menos. Super. Andina Zabaleta pregunta, ¿las flores de Eriophysis curvispina son de un mismo color o difieren? Chan, pero ¿cuál curvispina? Vimos que eran distintos, ¿no? Hay variación en los colores. Ahí vimos unos que eran más rojas, unas más amarillas, pero no, hay mucha variación. Pero una variación un poco críptica que no es evidente, ¿no? O pueden ser que algunas sean más rojitas o más naranjitas, pero la misma población puede tener más amarillas. Entonces hay mucha variación también intraespecífica. Una misma, como las mostré en mutabilis pequeños que crecen casi subterráneos, otros grandes y algunos de flor roja, naranja y otras amarillas, amarilla incluso casi limón. Y todas la misma especie, genéticamente, ecológicamente, tienen el mismo comportamiento. Súper. Roberto, quiero hacer unas preguntas. ¿Se ha introducido el análisis de ADN para clasificación de Eriophysis? Yo creo que esta pregunta apunta así, lo que arrojan tus resultados filogenéticos se han ocupado ya para diferenciar, para hacer una clasificación del género. Sí, sí. El año pasado publicamos eso en revista Taxón. Sí, lo hemos ocupado. Es fundamental hacerlo así, de hecho. Sí, efectivamente. Andrés Huanca pregunta, buena presentación, ¿cuál es la mejor forma de propagar cactus? Semillas, definitivamente. Es que, bueno, nuevamente va a depender de qué cactus, pero estos cactus de semilla, pero propaguen con cuidado, o sea, no, la idea es no volverse loco sacando las semillas de los hábitats, ¿ya? Sobre todo de especies amenazadas como el chilanito. Eso puede generar mucho daño en las poblaciones porque muchas de estas viven en condiciones bastante, con filtro ambiental, bastante hostil, mucha sequía, y probablemente el porcentaje que tiene, que finalmente llega a convertirse en una planta adulta es bajísimo, entonces se requieren muchas semillas para generar un nuevo adulto. Pero las semillas, en sencillo la pregunta es, los cactus estos se propagan por semillas. Sí. Super Daniel Juárez pregunta, ¿hay libros especializados en este género? Sí, este es el más especializado. Caterman, Eriophysis. Y ahora, si les gustan los cactus, hay muchos libros. Ahí mostré algunos. Hay mucha información, muchos PDF. Digamos, desde la comodidad del hogar, uno puede aprender mucho de cactus si es que uno empieza a recopilar los PDF de los libros. Sí, hay mucha información. Pero para Eriophysis, este es el libro. Caballero que dedicó su vida entera a estudiarlo. Increíble. Norteamericano. María Teresa Izaguirre pregunta, ¿qué diferencia subgibosa de litoralis? Buena pregunta. Son dos muy parecidos, efectivamente. Tienen variación que es latitudinal también, intraespecífica. Las diferencias son, primero, la fenología floral. Los litorales son cactus de floración de invierno, fundamentalmente. Entonces, al florecer en invierno ya genera aislamiento porque los otros van a estar desfasados en la época de floración durante el año. En general, también el litoralis tienen flores un poco más pequeñas, son bastante parecidos en realidad, ¿no? Los tépalos de las flores de subgibosa tienden a ser con puntas más redondeadas, ya, pero son ese tipo de detalles, hay que empezar a fijarse. Si uno va a los cactus litoralis que están más al norte, como en Coquimbo, Totoralillo, tienden a tener espinas más finas y una gran cantidad de espinas. Mientras que los subgibosa también tienen hartas espinas, pero tal vez un poquito más gruesas. Pero son ese tipo de detalles. No es como que pudiera decirles, esta tiene flor roja y otro amarilla. No, es bastante sutil la diferencia. De hecho, eso ha complicado mucho la historia de los subgibosa, ¿no? Subgibosa han pasado a ser un complejo como los curvispina y hasta ahora a ser
subgibosa, volver al sentido estricto de la especie, ¿ya? No mostré muchos resultados genéticos, pero es curioso subgibosa. Pensando, por ejemplo, los que están en Pichilemu, Bucalemu, son genéticamente muy distintos a todo el resto de los neoporterios. Y incluso los de Hualpén, ¿cierto? Acá en Concepción, son también incluso distintos a los que están en Pichilemu, ¿ya? Genéticamente. Pero morfológicamente esa diferencia es bastante poco visible, ¿ya? Y eso mismo es complicado para poder diferenciar las especies basándose solo en la morfología. Pero si quieren, como en simple, en general, la muestra tipo, ¿no? O el ejemplar tipo de los litorales son cactus con muchas espinas, espinas muy delgadas y tal vez las flores en general un poquito más pequeñas, ¿ya? Subgibosa, de flor un poco más grande, espina un poquito más robusta y tépalos más redondeados, ¿ya? Eso si uno quisiera como idealizar, pero tiene mucha variación interna, entonces tampoco es evidente. Es complicado. Tono Buena Valdivieso. pregunta. Hola, gracias por la presentación. He visto que las semillas de Eriopsis subgibosa creo que crecen en los acantilados del sur de Maitencillo, cerca de la playa de Quiriyuca. Comienzan a germinar estando dentro de los frutos. ¿Esto es normal en el género? No, no es para nada normal. Dentro del fruto, yo nunca lo he visto, y he visto hartos frutos. Así que es bien llamativo que ocurra eso. Sí. ¿Sí? Bueno, Podrían germinar arriba de la planta, ¿no? Porque los neoporteras tienen una característica bastante particular, que generan bancos de semillas aéreos. Entonces, se imaginan, ¿cierto? El cactus globoso con los frutitos encima. Si ustedes sacan, probablemente muchos lo han hecho, sacan un fruto y está maduro, ¿qué pasa? Las semillas caen inmediato. Es muy difícil sacar un fruto con todas sus semillas. Caen y eso ocurre también naturalmente por el viento, los animales también, y las semillas quedan sobre el ápice en general, y de ahí, en la medida que hay lluvia, empiezan a caer. Pero nunca he visto semillas germinando dentro del fruto. Sí he visto semillas germinando sobre la planta madre, incluso generando que la plántula nueva entre sus raíces dentro del cuerpo de la madre. Así wow. como, no es tan común, pero ocurre. Pero fruto, semilla en fruto germinando, eso nunca lo he visto. Que mande fotos. Sería interesante ver eso. No, Sí, no, no lo interesante. he visto Vamos a nunca. mandar su registro ahí. Sí, sí, sí. Andino Sabareta pregunta, ¿qué polinizadores tiene Eriopsis curvispina? Abejas. Son abejas. Ahora probablemente hay muchas abejas, ¿no? Y distintas dependiendo de la población o qué tipo de curvispina. Hay unos más andinos, otros más sureños. Abejas. Una enorme cantidad de abejas, probablemente mucho más de la que todos nos imaginamos que hay. Impresionante, sí. Super. ¿Puedo, Diego, preguntar? La respuesta evolutiva de estos locos bajitos depende de las precipitaciones. ¿En los oasis de niebla se han visto efectos negativos asociados al cambio climático? Sí, dramático. Dramático, dramático. Los oasis de niebla probablemente es el ecosistema más frágil que tenemos en nuestro país, sobre todo mientras más al norte uno vaya. Hay que pensar que el oasis de niebla es un oasis tan frágil que basta que cambie un poquito la frecuencia de días con neblina en un año y ya genera muerte, ¿no? Porque hay que pensar que son plantas que literalmente viven al límite de la vida. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Han salido estudios de esto, que a la altura de Arica, Iquique, mientras más al norte del país, menos había una tendencia de por lo menos hace 40 años, si no me equivoco, o 50 años, a que hay menor frecuencia de días con camanchaca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno va a Tocopilla, uno va a los alrededores de Iquique y está lleno de cactus muertos, lleno. Probablemente hay muchas especies al borde de la extinción, como por ejemplo Rimacactus lawi, que hasta pareciera no estar extinta, pero está muy cerca de eso. Y bueno, les conté que Eriopsis laiensis, en su población de Chile, poco en Chile,
extinta. Y esa extinción, lo más probable es que esté asociado a esto de la camanchaca, porque no hay otra, no conozco otro antecedente que podría generar ese tipo de fenómenos tan severos. Son cambios macroclimáticos que no son reversibles, al menos en nuestra escala humana, y que va a ser, es un desafío que tenemos como país protegerlos, porque si no, literalmente se van a extinguir, literalmente. Y hay maneras de trabajar eso, pero para eso, me recuerda un poco lo que hablé en la charla el lunes, requiere una institucionalidad fuerte y no lo tenemos. Es una institucionalidad muy débil, que todas estas cosas suceden y poca gente hace algo al respecto, lamentablemente. Lamentablemente. Rodri dice, muchas gracias Pablo por tremenda clase. Quisiera saber si los individuos que se encontraban cercanos en distancia y presentaban diferencias genéticas ocupaban las mismas asociaciones o comunidades vegetales. Saludos. Individuos que se encontraban cercanos pero tenían diferentes... Ah, ya, como mutabilis con el resto. Es que crecen al lado. Tienen algunas diferencias, ¿no? Porque subgibosa con chilensis o quilensis, el chilenito ocupa un microhábitat de roca, fisura de roca, entonces su comunidad en general son plantas que tienen ese tipo de microhábitat, ¿ya? Y mientras que mutabilis es un poquito más de interior, pero un poquito, o sea, pueden estar a 20 metros, pero el sustrato es distinto, van a crecer otras plantas, ¿sí? Como otro tipo de Abropapus, y generar arbustos de mayor tamaño. ¿Sí? Y en la roca van a haber más nolanas, igual van a haber diferencias. ¿Sí? Buena pregunta. Vitroplan preguntaría, ¿sí es difícil de identificar por rasgos morfológicos? ¿Erosis el género? Sí. No, yo diría que no. En general, el fruto es bastante característico. Si uno ve un fruto de Eriocice y un fruto de Copiapoa, por ejemplo, no se parecen en nada. Son muy distintos. Pues a nivel de especie hay variaciones. Van a haber algunos frutos que tengan lanosidad, otros que sean desnudos y otros que pueden tener cerditas, como pequeños pelitos, ¿no? Y a veces incluso ser medios pubescentes y pinchar un poco. Ese tipo de características son bien importantes y podrían ayudar a identificar las especies. Pero ojo, ¿no? Hacer una clasificación taxonómica solo basado en eso probablemente va a generar errores porque van a haber frutos que pueden parecerse sin tener un ancestro común reciente. Pero sí, los frutos ayudan. Incluso pensando solo en frutos, uno podría identificar todos los géneros de Chile solo mirando los frutos. Sí. Qué interesante. Sí, es bien interesante porque los cactus es un grupo de plantas que genera interacciones, pero full, o sea, a nivel de flor, ¿cierto? Y a nivel de fruto también. Tenemos cactus que, por ejemplo, cactus que vienen incluso desde México y los encontramos presentes en Chile, probablemente porque sus frutos eran comidos por megafauna en algún momento, o sus cladodios quedaban pegados en el pelo de los mamíferos que se movían. Estos cactus son comidos por lagartos, por micromamíferos, por aves. Les encanta, a pesar de que al menos los ericices no tienen mucha pulpa, pero igual le hacen el empeño. Bueno, hicimos un experimento con plasticina, entonces simulamos frutos para ver qué marcas generaban la mandíbula y dimos probablemente yaca, lagarto y ave. Todos generaban picoteos distintos. Entonces los frutos tienen una alta interacción, mucho más de lo que yo pensaba. Sí. Hay todo un mundo de interacciones. Claro. Sí. Muy interesante. Julio Silva pregunta, excelente presentación. ¿Cómo lo hacen los cactus para absorber minerales por sus raíces en esos ambientes? ¿Están asociados a micorriza? Buena pregunta. Yo no tengo datos de eso, nunca lo he estudiado, pero es altamente probable.
ya, pero no, el tema de las micorrizas es un tema, es un universo por descubrir, la verdad. Ahora, en el último tiempo, hay más especialistas que están trabajando en eso, pero no en cactus. Están trabajando en frutales o plantas de los bosques esclerófilos. Pero se sabe que hay ciertas interacciones con micorrizas, pero no podría decir que estas la tienen. No, no. Al menos al ver las raíces no es evidente. Habría que hacer estudios más detallados para descifrar eso. Super. Efraín Moreno pregunta. En Venezuela creo que no hay Eriocice, pero ¿cuál es el género más cercano en estas latitudes? Wow, pero es que Venezuela es muy lejos. No, para nada, no hay nada cerca, ¿no? Porque estamos hablando de la tribu Notocacté, que son Argentina, sur de Brasil, Uruguay. No hay nada cerca en términos evolutivos de estos cactus, ¿no? No. No quiero decir nada porque me voy a arrepentir. No, yo siento que no hay nada cercano. Super. Francisco Parra pregunta, ¿qué grado de dificultad tiene el género Eriocice en cuanto a multiplicación por semillas? ¿Qué consideraciones habría Sí, que tener? sí. Bueno, depende de la especie, pero la gran mayoría son de fácil germinación. Lo que sí requieren una temperatura medianamente alta, ojalá sobre 14-15 grados, humedad, pero por sobre todas las cosas, luz. Sin luz no germinan, necesitan luz. Super. Pero son fáciles dentro de todo y germinan rápido. Si tienen buena temperatura, humedad y luz, y tienes 100 semillas, en 2 o 3 semanas ya te germinaron todas. Súper rápido. Muy rápido. Sí, sí. Robert, Roberto Sala te pregunta, hola, una pregunta. Tengo entendido que Walter Jung fue un cultivador de cactus chilenos. Antes de él, ¿se sabe quién era viverista o coleccionista que ayudó a la identificación de cactus chilenos? Viverista y coleccionista que ayudó a la identificación. No sé si estará pensando en Ritter. Es que todos los cactus, la gente que los estudia, sobre todo los antiguos, había un tema económico de por medio, ¿no? Entonces, uno de los grandes especialistas cactáceas era Frederick Ritter, y él estudiaba los cactus desde el punto taxonómico, pero llevaba semillas para vender a Europa. Entonces, probablemente desde los primeros ya tenían esa fascinación por el cultivo. ¿No? Es que hay un tema económico detrás que persiste hoy en día, lamentablemente. Lamentablemente, es verdad. Sí, sí. Bueno, nos llega un comentario de Dionisio Blumer que dice que la germinación dentro de los frutos es común en otras especies de cactus, como Mamillaria y Ferocactus, usualmente muchos de ellos extranjeros. Buenísimo. Interesante dato. Sí. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Estas fueron todas las que aparecieron en el chat. Así que bueno, Pablo, de nuevo agradecerte por tu maravillosa charla y tu disponibilidad. Fue todo muy No, interesante. gracias a ustedes. Y también agradecer a todos los que nos acompañaron en vivo en esta transmisión. Recordarles que bueno, el video queda en Facebook y también se sube posteriormente a YouTube. Y nos vemos la próxima semana con la charla de las Alstroemerias. Que estén muy bien. Fantástico. Chao, chao.